Hola, hola, ¿cómo están? Bienvenidos a Sala de Prensa. Estamos probando equipamiento nuevo, tenemos audio nuevo, imagen nueva, así que un poquito de paciencia en caso de que la transmisión no salga perfecta, pero yo creo que está saliendo en general bastante bien. Bien, ¿de qué vamos a hablar hoy día? Vamos a hablar de un proyecto que se conecta directamente en Perú, que está celebrando su independencia por estos días. Se conecta directamente en Perú con el tren bioceánico, aquel sueño de varios países de conectar el Océano Atlántico con el Océano Pacífico. Como ya sabemos, hay una inversión importante de los chinos, del gobierno chino en Chancay, y la idea es conectar una localidad, un puerto brasileño con el puerto de Chancay. Pero para eso se tienen que hacer trabajos intermedios. Y es ahí donde resulta relevante el tren Chancay-Pucallpa. Y de eso vamos a hablar ahora aquí en Sala de Prensa. En agosto se elabora el estudio de preinversión del tren Chancay-Pucallpa en Perú. Ese es nuestro titular. Y tenemos un par de medios de comunicación para ir revisando junto a ustedes, por supuesto. Esto de la Asociación Peruana de Agentes Marítimos dice: el Ministerio de Transportes y Comunicaciones, el MTC, de Perú, anunció que en agosto se lanzará el proceso para elaborar el estudio de preinversión del proyecto ferroviario que pretende conectar al puerto de Chancay con Pucallpa. Pucallpa, en, muy cerca de la frontera con Brasil, en la sierra peruana, si usted quiere. Con el megapuerto de Chancay ya operativo, recordemos, el megapuerto de Chancay empezó a funcionar ya al 100% a contar del 1 de julio, me parece que sí, 1 de julio, 100%. Se pidió entonces priorizar esta vía férrea en la agenda nacional por su alto interés público, señaló el organismo de gobierno. En febrero del año 2025, el Ministerio de Transportes informó que la iniciativa del ferrocarril implicaría una inversión superior a los 14.000 millones de dólares para su ejecución y que contemplaría una extensión de 900 kilómetros, considerando el transporte de carga y de pasajeros. Comillas, habla David Miranda, ministro de Transportes en ese entonces. Comillas, este es uno de los ferrocarriles más largos que podríamos estar hablando en el Perú, con 900 kilómetros estimados y un reto bastante importante, que es atravesar toda la parte sierra del país. Se estima aproximadamente en 14.000 millones de dólares, comentó el cierre de gestión en infraestructura y servicios del transporte del ministerio. El estudio de preinversión permitirá visibilizar los efectos que otorgará la vía ferroviaria entre Chancay y Pucallpa. Además, el análisis medirá la demanda para determinar los puntos de origen y de destino, así como las estaciones en la ruta férrea. Anteriormente, el Ministerio de Transportes había señalado que el proyecto de ferrocarril Chancay-Pucallpa beneficiaría a 12 millones de personas en las regiones de Lima, Pasco, Huánuco, o más bien Huánuco, tiene el tilde la, Huánuco, y Ucayali, considerando que no solo transportará carga, sino también pasajeros. Subtítulo: Interés de China por unir Chancay con Brasil. Aquí entramos en una pequeña controversia porque China ya firmó una especie de convenio o contexto, si usted quiere, eh, con Brasil para hacer el estudio de prefactibilidad de este tren que, bueno, es complejo, pero podría cruzar toda la Amazonía, que es una pega no fácil, digamos, un trabajo no fácil. Entonces, en ese convenio no fue considerado Perú. Claro, porque era un negocio entre Brasil y China. China va a invertir plata y evidentemente y Brasil también para construir este ferrocarril. Pero el objetivo final de este ferrocarril es conectarlo con el Océano Pacífico a través de Chancay. Por lo tanto, ahí creemos hubo un error y se debió haber invitado por último a Perú como un invitado de honor. A lo mejor no firmar el documento, quién sabe, pero por último como un invitado de honor. Porque ahora Perú ha dicho: no, mire, nosotros no sabemos nada mucho de ese proyecto, no nos han dicho nada. Y se genera una pequeña controversia. Controversia que seguramente va a ser sobrepasada porque, claro, el proyecto es más grande. Y por lo tanto, no se puede perder una oportunidad de esa naturaleza, supongo yo. China y Brasil firmaron un memorando para investigar y planificar un sistema de transporte integrado que conecte con el puerto de Chancay, impulsando la participación del gigante asiático
en el sector ferroviario brasileño. La idea plantea que el eje analizado puede convertirse en la columna vertebral de una nueva ruta bioceánica con el objetivo de reposicionar a la nación sudamericana en el comercio internacional y aportando ventaja a las exportaciones hacia el continente asiático. El acuerdo firmado entre el gobierno federal China, Railway Economic and Planning Research Institute, prevé una asociación entre equipos brasileños y chinos para profundizar la investigación estructural sobre la red logística nacional con foco en la intermodalidad y sostenibilidad económica, social y ambiental. Es un tremendo nombre, ¿eh? Sin embargo, en dicho pacto, la participación de Perú no fue considerada. Es el error que yo les digo se ha cometido. Creo que debieron haber considerado a Perú porque este proyecto de tren bioceánico no se puede llevar adelante sin la anuencia, sin la participación de Perú. Como no fueron considerados, el gobierno de ese país, de Perú, cuestionó la iniciativa y recalcó que ninguna nación puede acceder al Océano Pacífico sin su participación directa. El ministro de Relaciones Exteriores peruano, Hermes Chialer, indicó que el acuerdo entre Brasil y China no contempla por ahora desplegarse en territorio peruano, por lo que la iniciativa no debe provocar alarma. Bueno, pero la noticia es esta, que en agosto se lanza el estudio o comienza la elaboración del estudio de preinversión para el ferrocarril Chancay-Pucallpa, que finalmente, yo creo, que esta es una opinión mía, deberá conectarse con el tren bioceánico que viene desde Brasil, desde la costa del Atlántico, cruzando la Amazonía, llega hasta Perú y se conecta con este tren, y este tren finalmente lo lleva hasta Chancay. Se me ocurre que esa es la idea. Tenemos una nota del Comercio, uno de los medios más tradicionales del Perú. Dice Tren Chancay-Pucallpa, la obra que podría revolucionar el traslado a la selva y conectarse con Brasil. De acuerdo con información actualizada del proyecto al que tuvo acceso el Comercio, la iniciativa contempla la construcción de 51 kilómetros de puentes, 156 kilómetros de túneles y 97 kilómetros de viaductos. Y ahí tenemos una imagen referencial, ¿no es cierto? Dice, planean extender el ferrocarril central andino hasta Pucallpa. ¿Qué dice esta nota del Comercio? Cortita, dice, en medio del acuerdo de cooperación que firmaron Brasil y China para una serie de estudios que determinarán la viabilidad de una línea férrea que conecte el estado brasileño de Bahía con el puerto peruano de Chancay, el gobierno peruano trató de no quedarse atrás y anunció una iniciativa para desarrollar la ampliación del ferrocarril central andino para conectar el puerto de Chancay con la ciudad de Pucallpa. El ministro de Economía y Finanzas Públicas, Raúl Pérez Reyes, fue quien puso dicho tema en el debate. Incluso indicó que habían realizado coordinaciones con el titular de Transporte y Comunicaciones, César Sandoval, y que estaban elaborando los términos de referencia del proyecto. Enfatizó que el desarrollo de la obra, más bien, implicará la modernización del ferrocarril central andino y que el tramo que se ampliaría sería desde el Cerro Pasco hasta Pucallpa. Y ese es el tren andino que se modernizaría. Otra notita, gestión, dice Tren Bioceánico Ferrocarril Chancay-Pucallpa, la llave que tiene el Perú en sus manos. La llave que tiene el Perú en sus manos. ¿Por qué la llave? Porque sin ese tren, digamos, no se conecta finalmente el tren bioceánico. ¿Estamos? Sí, estamos. Verificando que estemos en línea. Dice exclusivo, al menos 3 piezas ferroviarias que pueden ser palanca para el tren bioceánico, una de ellas la tiene Perú. La reciente firma de un acuerdo entre China y Brasil, ya sabemos eso. Desde el gobierno peruano aseguraron no conocer de este acuerdo. Ok. A pesar de que el plazo planteado atravesaría el territorio nacional hasta el puerto de Chancay. Una de las llaves que tiene Perú en sus manos es el tren Chancay-Pucallpa, efectivamente. Una de las llaves que tiene Perú en sus manos. Pero yo creo que al final el sentido común se va a imponer y se van a conectar. Se van a conectar finalmente y esto va a ser un tremendo avance para el Perú, para Brasil y por supuesto para China, que querrá capitalizar este asunto de buena manera. Bien, somos Sala de Prensa, muchas gracias por acompañarnos en estos contactos. No olviden, chiquillos, estamos probando equipamiento nuevo. Me parece que ha salido bastante bien en buen audio y una buena imagen.
siempre mejorando para todos ustedes. Les recordamos cooperar con nuestro medio haciéndose miembros del canal de YouTube o directamente en saladeprensa.cl, en nuestro sitio web. Nos vemos, que estén muy bien, chao, hasta el próximo despacho.